Buenas tardes. A ver, silencio, por favor. Bien, vamos a continuar con la unidad de señales e imágenes y tenemos hoy día la grata presencia de la doctora Bernadette Cotrina Urdiaga, quien yo creo que debo resaltar dos cosas de ella. Ella es médico especialista en radiología, pero ha desarrollado dos cosas que son un hito en el país. Lo primero, desarrolló el primer Centro Nacional de Telemedicina, lo que pasó de lo que era teorías o formas burocráticas administrativas, porque venían aprobándose ya desde hacía más de 10 años una ley de telesalud, etcétera. Pero sí el constituirlo ya en un servicio y lo empezó a implementar en el Seguro Social y creó el Centro Nacional de Telemedicina, que hoy continúa trabajando, ha ganado varios premios a nivel de gestión gubernamental y ha permitido precisamente llevar los servicios, sobre todo de radiología, a los lugares donde hay más deficiencia de especialistas y ha desarrollado lo que es los sistemas de teleconsulta. Pero el otro reto mayor fue cuando se incorporó al equipo también de Telesalud del Ministerio de Salud y es la actual directora ejecutiva de Telesalud. Tiene a cargo, digamos, los 4 grandes ejes, lo que es la telemedicina, que es la atención propia de los pacientes, la telegestión, la teleinformación, educación, consejería y la telecapacitación. Entonces, ella les va a explicar con mayor detalle los avances, pero sepan que frente a ustedes está una de las personas que ha logrado, digamos, cambiar un poco la historia de la telesalud en el Perú. Y hoy en día, la red de telesalud de Perú es la red de telesalud más grande de Latinoamérica y el Caribe. Así que, y esto se ha logrado en un corto periodo de tiempo. O sea, hace 5 años estábamos en la cola. Hoy se está liderando este cambio y esta transformación en América Latina. Así que, qué mejor que ella para poderles presentar este tema. Y bueno, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Bien, agradeciendo muchísimo la presentación del doctor Diego Venegas, un excelente oncólogo y tienen el lujo también de tenerlo como docente. De hecho, muchos de ustedes ya saben de su recorrido profesional. Me encanta estar con gente como ustedes, con gente joven, con gente con la que vamos a conversar, vamos a poner ejemplos, vamos a ponernos en casos reales de lo que ustedes van a trabajar. Ustedes son futuros ingenieros, ¿correcto? Pero son ingenieros híbridos, fíjense. ¿Sí? Correcto, porque es la primera profesión acá en nuestro país que tiene muy claro el estudio de lo que es la medicina y la aplicación con las tecnologías. Entonces, esta simbiosis casi perfecta para nosotros, los profesionales médicos, va a ser un soberano apoyo de acá cuando ustedes empiecen a salir y todas las iniciativas que en sus cabecitas se van a ir trazando conforme pasan los años, puedan hacerlas o puedan implementarlas en nuestro país, que eso es el reto. Bien, nosotros nos toca hablar de la telemedicina en el Perú, específicamente del área de telediagnóstico. Pero ¿qué pasa? Vamos a empezar por una frase que debe quedar grabada en cada una de la retina de ustedes. ¿Qué dice acá? La dimensión humana debe estar en el centro de la aplicación de las nuevas tecnologías en salud. Ustedes van a ser muchas veces el cuello que soporte a la cabeza médica asistencial. Ustedes van a direccionar a ese colega en sus necesidades y hacer que esas necesidades se vayan acortando y puedan llegar a dar servicio ¿a quién? Al usuario final. ¿Quién es el usuario final? ¿Quién es? El paciente. Que ese paciente puede ser nuestra madre, nuestro hermano, y más adelante serán sus hijos. Entonces, el trabajo es arduo. Pero cuando nosotros hablamos de la telemedicina, no podemos dejar de mencionar que hay reglamentación que se va trabajando en el país. ¿Y será importante la reglamentación? ¿Qué dicen? ¿Es importante?
¿Es importante la reglamentación? ¿Por qué? Los voy a señalar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué el que se ríe al costado? Fuerte, claro, vamos. Porque marca las pautas de todo lo que nosotros debemos hacer dentro de un ámbito nacional. Si nosotros entonces queremos hacer algún cambio, tenemos que entrar a apalancar alguna normativa. Si no, estamos perdidos. Se queda solamente en vanas ilusiones y no se vuelve duradero con el tiempo. Muy bien, entonces, en la telemedicina, principalmente en la telesalud, resulta que fueron ingenieros los que empezaron a trabajar esto en nuestro país o a reglamentarlo desde el año 2003, como dice acá. ¿Y a quién ven aquí? ¿Estas siglas de qué son? Ministerio de Transportes y de Comunicaciones. Quienes dijeron, ah, caramba, yo tengo la tecnología, tengo las comunicaciones, entonces voy a empezar a dar servicios de salud. Y sacan y crean una Comisión Nacional de Telesanidad. No se llamaba todavía telemedicina ni telesalud, se llamaba telesanidad. Unos años más tarde, en el 2005, el mismo ministerio aprueba lo que se denomina el Plan Nacional de Telesalud y ya le cambió el nombre. Ya no es telesanidad, ya es telesalud. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que haciendo benchmarking a nivel pues internacional, ya tenían muy claros otros países de la región y a nivel de primer mundo de los conceptos que ahora les vamos a comentar. Entonces ya el Perú se pone en alerta. En el 2008, el Ministerio de Salud dice, momentito, ingenieros, momentito, acabemos pacientes. Y ustedes sí, es cierto, tienen que apoyarnos en la parte tecnológica, pero quien tiene que reglamentarlo somos nosotros, que somos órgano rector. Entonces, aprueban la norma técnica de salud en telesalud. Aquí tenemos imágenes de la normativa que se ha aprobado. No se preocupen, yo les voy a dejar toda la clase en PDF. Luego, pasan los años y en el 2011 se aprueba una ley bien importante que tiene este número 29733 y es la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y les servirá a los ingenieros saber de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Sí? ¿No? A ver, acá usted, disculpen que lo señale. A ver, cuénteme, ¿por qué es útil? ¿O por qué piensa que puede ser útil? ¿Ideas? ¿Por qué es importante tener una ley de protección de datos personales para ustedes que son ingenieros que van a trabajar en salud? ¿A quién le vamos a servir al final? Al usuario. ¿Ese usuario cómo se llama? Paciente, exacto. El paciente tiene algo que se llama información. Se llama Pepito Pérez o Juanita López, tiene 20 o 50 años, tiene 1 o 2 hijos, tiene sexo femenino y masculino, por ahora sí se define, y, ¿qué más? Soltero, casado, vive en tal lugar, pero a la vez tiene una historia clínica, ¿correcto? Entonces tiene una afiliación y tiene una data clínica. Todo ese conjunto de datos de un usuario final de paciente se llaman datos sensibles. ¿Y qué pasa si a ustedes se les ocurre crear algún tipo de plataforma síncrona dentro de su sistema de gestión hospitalaria y la crean en Apurímac y resulta que los médicos están acá en Lima? Va a haber transmisión de datos, ¿correcto? Pero esos datos son sensibles. Entonces, esos datos sensibles hay que protegerlos. Todos ellos van a ir por sistemas de información con encriptación adecuada para que esos datos no sean expuestos, no sean utilizados de manera inadecuada. Entonces, yo los insto a que en algún momento puedan darle una revisación a lo que es la Ley de Datos Personales. Muy bien, en el 2012, el Ministerio de Salud saca una norma administrativa donde dice, oigan, ahora las tecnologías son súper importantes. Tenemos un área, que es una dirección general, que se llama Dirección General de Tecnologías de la Información, que ha ido cambiando el nombre. Y ustedes tienen que crear herramientas que vayan muy de la mano para que acorten las brechas. Es decir, ¿trabajar en qué? En telesalud. Años más tarde, en el 2012, se promulga la ley, que es la Ley de Promoción de la
banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica, ley 29904. ¿Alguien tiene idea qué significa esta ley? ¿La han escuchado? ¿No? ¿Ninguno? A ver, levante la mano quien ha escuchado la ley. Uy, caramba. Esto sí es importante. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono? Ahí está, todos. Muy bien. Y ese aparatito, obviamente, ¿usa qué cosa? ¿Qué usa? Listo, ancho de banda, ¿no es cierto? ¿No? Comunicación, red. Pues esta ley tiene que ver con eso. Porque resulta que a nivel de nuestro país, años atrás, nos encontrábamos sumamente atados de manos porque no había una reglamentación que decía tener comunicación de Tumbes a Tacna es obligatorio. Entonces promulgan esta ley y generan una serie de mecanismos de inversión pública para que se genere una gran columna vertebral a lo largo de nuestro país, a lo cual le denominan Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, porque obviamente corre ahí la fibra óptica. Y de ahí se van a desplegar una serie de nodos, que así se denominan a cada una de las regiones, que se llamarán nodos regionales. Y de los nodos regionales caerá comunicación principalmente para 3 instituciones. ¿Qué instituciones? Salud, que son prioridad, educación, que es prioridad, y defensa. Entonces, ustedes, cuando ya salgan de la carrera, probablemente esto sirva de una gran pista de camino. ¿Para qué? Para todos los proyectos que quieran hacer. Porque sin comunicación, obviamente ustedes no van a poder hacer nada. Se van a quedar solamente circunscritos en Lima. Y esto, ni en Lima. Porque si nos vamos un poquito más allá, hacia San Juan del Lurigancho o hacia Villa El Salvador, hacia Villa María del Triunfo, ya la comunicación no es igual que la que tenemos en este momento en nuestra universidad. ¿No correcto? Muy bien, seguimos. En el 2013 se aprueba el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. ¿Y esto será importante? ¿Sí? ¿No? Por supuesto que. ¿Tienen idea por qué es importante que tengamos un registro nacional? ¿Por qué es importante que tengamos legislación? ¿Sí? A ver. Claro que sí. Lo que dice acá la reglamentación tiene mucho que ver con lo que comenta su compañero, que una historia clínica es una arquitectura que se supone va a ser electrónica, la cual incluye toda la información de quién, del paciente o usuario, el cual tiene, como bien dice él, acceso, y también tiene acceso ¿quién? El personal de salud, obviamente con la reserva del caso. ¿Y por qué se piensa tener una historia clínica electrónica? ¿Cuál es la ventaja? ¿Hay ventajas frente a una historia de papel? A ver, dele, ¿qué ventajas? Deme 2. Perfecto, muy bien. ¿Otras 2? A ver, acá, a la señorita de amarillo con el de azul que está en una conversación muy amena. A ver, ventajas de la historia clínica electrónica. Ustedes 2, futuros ingenieros, ustedes 2. ¿Hay ventajas? ¿No hay ventajas? Sí, ustedes, la de lentecitos con la manito en la boca y el otro que está al costado. ¿Hay ventajas? ¿No hay ventajas? ¿Hay? A ver, otras más, a ver usted. Eficiencia en los procesos, ¿no es cierto? En los procesos, y al final, esta eficiencia de procesos, porque vamos a tener data, va a permitir que el personal de salud tome, ¿qué cosa? Decisiones, ¿no es cierto? Un instrumento informatizado, obviamente, permite la trazabilidad de la información y al final, ¿qué cosa queremos? Tomar decisiones para que los médicos no nos andemos equivocando y recetándole una cosa por otra al paciente. Entonces, una historia clínica nos permite ubicuidad del paciente, trazabilidad de la información y obviamente un resguardo, no duplicidad de los datos, ¿no es cierto? Y entre tantas, podríamos hablar toda la mañana de la ventaja. Entonces, ¿qué cosas sabemos? Que ya hay un tema normativo sobre el trabajo con historias clínicas electrónicas. Bien, entonces, van unos años más en el 2016 y ahí la gente que vamos trabajando en el tema de telesalud, nos vamos poniendo las pilas, le empezamos a tocar la puerta al legislativo, al Congreso, y los motivamos, ¿para qué? Para que saque
una ley. Y en el 2016 se promulga la Ley Marco de Telesalud, la 3421, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante qué es la telesalud. Luego, el Ministerio de Salud hace un trabajo bien importante y dice, ah, caramba, tenemos ley, ok, está bien, hay ley de historia clínica electrónica, ley de protección de datos, pero oiga, caramba, y nosotros estamos reconociendo la actividad. Entonces, el sistema integral de salud, quien es el que paga, cuando ustedes van al hospital y si no tienen seguro social, se inscriben al SIS y el SIS les paga la prestación. Eso es una IAFA, ¿no? Reconoce la prestación en telesalud. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que cuando se crea este reconocimiento, es una resolución jefatural, se viabiliza y el pago de cada actividad en telesalud. Entonces, ya estamos con el proceso cerrado. Seguimos avanzando. Resulta que años más adelante, la academia, así gente como ustedes, joven, que se ve motivada, dice, bueno, ¿y ahora qué parte nos toca a nosotros? Y el Sistema Nacional de Residentado Médico dice, bueno, vamos a variar algunos artículos de nuestro decreto supremo y vamos a decir que todos los médicos que están formándose o los médicos residentes que estén en segundo y en tercer año tienen que rotar por áreas de telesalud. Y en su artículo 40 obliga al médico en formación, tal cual dice aquí, rotar por áreas de telesalud. Interesante, ¿no? Porque ahora ¿qué nos toca? Hacer que área de academia, pregrado como ustedes, también incluya el tema de la telesalud dentro de la currícula. Entonces es por eso que estamos aquí, para incentivarlos y para abrirles un poco el conocimiento al respecto. Muy bien, recientemente, hace muy poquito, el 16 de febrero, se promulga el reglamento de una ley. Y ustedes dirán, uy caramba, qué engorroso este papeleo, ¿no? Pero es que es importante. La ley, digamos, es como la Biblia. De la Biblia que salen una serie de acápites, ahí vienen los reglamentos. El reglamento que indica que hay que hacer una serie de actividades, ahí salen las directivas. ¿Y para qué tanto proceso administrativo? Para que marque la pauta y cuando no esté el profesional que está liderando, pues venga otro profesional y ese trabajo no desaparezca, no sea solo iniciativa de un solo profesional. Pero nada de esto sería posible si nosotros no tenemos en la cabeza todo esto de acá. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Hoy en día, cuando vamos a los hospitales, ¿qué nos pasa? Los médicos atendemos ¿cómo? De manera presencial. Caramba, pero eso no es lo que tenemos. Radiólogos no hay en todo sitio, dermatólogos tampoco. Entonces, donde se pueda, donde la tecnología me lo permita y la necesidad exista, pues yo debería tener atención telepresencial. ¿Ustedes para qué estudian? Para que el sistema de salud sea un sistema ¿qué? Integrado, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema dividido, desordenado. Historias clínicas en papel, data de un lado, el paciente quiere trasladarse de un lugar a otro, quiere ser referido y obviamente tiene que volver a repetirse los exámenes. ¿Qué queremos? Que el trabajo que ustedes tengan cuando estén titulados permita que todos los hospitales, los centros de salud, las CIPRES, trabajen con sistemas integrados, ¿no? Otra cosa importante es que nosotros en salud, cuando nos vamos formando, nos enseñan a curar, ¿no? A curar. Hay que crear un dispositivo para disminuir la quemadura del paciente. Hay que crear un ultrasonido porque le duele el hombro al paciente. Caramba, pero ¿por qué no creamos plataformas que recojan data para generar resultados para prevenir? Sería más chévere, ¿no? Porque el grupo poblacional que está previniendo no llega ¿a qué? A enfermarse. Entonces hay que mirar que el sistema de salud debemos tener en cuenta que más que curativo debe tener una mirada preventiva, ¿ya? Y ahí ustedes son la herramienta súper importante para esto. Y hay que recordar también que el paciente, ¿hoy es un paciente pasivo? ¿Será pasivo el paciente ahora en información? ¿Sí? No, para nada. El paciente sabe más que ustedes. Va, imprime, agarra toda la cátedra de la carrera y les da cátedra. Y con seguridad, según ellos. Que eso es lo peor, porque hay una muy mala información en este momento digital. Probablemente, y seguramente que con el tiempo se empeorará. En algún momento el doctor Bartolo nos hablará de eso, más adelante.
Bien, entonces, hoy en día el paciente es un paciente informado. Pero, ¿qué cosa es la telesalud? ¿Tienen idea de qué cosa es la telesalud? Fuera de lo que dice ahí. ¡Ay, caramba! Muy bien, vamos a ver. Esto es lo que dice la ley. Es un servicio de salud a distancia, prestado por personal de salud. Y quiero que presten aquí mucha atención. Ayudado y apoyado de las TIC, ¿no? De la tecnología de la información y la comunicación. ¿Y por qué la ley dirá personal de salud? ¿Por qué no dice prestado por médicos? ¿Tienen idea? ¿Alguien? A ver, dale. Claro, muy bien. Lo que dice su compañero es que tenemos diferentes profesionales en todo el eje sanitario y que no solamente son los médicos. Eso es correcto. Pero la razón fundamental es porque nosotros, ahí abajo dicen, la telesalud es servicio a distancia. Y cuando hablamos de distancia, vamos a ponernos en la posta médica el infierno. ¿Saben qué existe? Existe. Está ahí fronteriza con Colombia, se llama posta médica el infierno. Y ahí no hay médico. Hay ingenieros nomás. Se fueron al infierno. No, ni siquiera tenemos eso. Tenemos técnicos. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos ese tipo de realidades de que en los centros asistenciales, en las postas de salud, no hay médico, y como bien se comenta, la actividad la puede hacer tranquilamente con las tecnologías un personal de salud, entonces, por eso se acogió que también sea una actividad del personal de salud y no solamente exclusiva de los médicos. Muy bien, la telesalud, en su denominación, tiene 4 ejes. El primero, la telemedicina. El segundo, la telegestión. El tercero, la telecapacitación. Y el cuarto, la teleinformación y educación a la comunidad. La telemedicina es la parte prestadora. La segunda opinión médica, diagnóstica. La telegestión es cuando nosotros podemos hacer uso de algún tipo de plataforma, específicamente de videoconferencia, en la cual principalmente personal administrativo puede generar gestiones tomando decisiones de un lugar a otro. Por ejemplo, ustedes se van a trabajar a Loreto, van a ser encargados de toda la unidad del soporte informático y van a tener que tomar una decisión con cada una de las IPRES que está en la región Loreto. No se van a desplazar. Es una tragedia. Un día viajando en el rápido, se mueren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar las plataformas para poder generar reuniones y toma de decisiones. Otro componente es la telecapacitación, que es cuando ponemos a un profesional de la salud indicando o dando una charla a otros profesionales. Yo podría estar, así como ustedes la reciben virtualmente, la gente en el interior también la recibe, ¿ya? Y el último, que es un componente que agrega solo la ley peruana, que es la teleinformación y educación a la comunidad, es cuando un profesional o personal de salud le habla a la gente. Por ejemplo, ustedes han escuchado del problema de la anemia, ¿verdad? ¿Sí? Tremendo problema que tenemos en nuestro país con la anemia, ¿correcto? Una hemoglobina baja de manera crónica. ¿Dónde hay más afección? ¿No? Y eso obviamente marca toda una ruta de un país. Pero ¿qué pasa si utilizamos el tema de la tecnología de la información con las TICs para la comunidad? Sentamos a un profesional o un personal de salud y le enseñamos a esa madre que en vez de que esté en su casa pudiendo mirar la televisión o conversando con sus amigas, a cómo preparar un alimento que tenga más hierro, a cómo darle las gotitas de hierro a su hijo. Ahí no estamos hablando profesional, sino un personal de salud hablándole a la comunidad. Muy bien, entonces eso es la teleinformación. Rápidamente les voy a comentar lo que significan los beneficios de la telemedicina, pero estos beneficios no es que se le ocurrieron a la doctora Cotrina.
Todo esto está muy estipulado, todo esto está muy descrito, y aquí tenemos a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, definiendo qué beneficios tiene la telemedicina. Entonces, uno de ellos que dice, permite el acceso más igualitario y rápido. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí, como les comenté, en el infierno, en Chumbivilcas, en Lambaye, que están a lugares súper limítrofes del país, pueden atenderse con médicos especialistas como lo hacemos nosotros desde Lima. Evita los desplazamientos, porque esas personas ya no tienen que tomar su bus, no tienen que tomar su carro, no tienen que tomar su rápido para poderse atender. Les voy a contar una anécdota muy triste que pasó a una madre de familia en un lugar donde no había telemedicina y nos vino a tocar la puerta. Resulta que tiene 2 hijos, es madre soltera. Trabaja vendiendo empanaditas, cosas en Loreto. Y esta señora, uno de sus niños de 6 años, tiene un déficit de inmunoglobulina, que es una sustancia vital para nosotros, para el cuerpo. No sé si ya llevaron bioquímica, pero cuando lleven se van a enterar. Y sin eso, nosotros no podemos seguir viviendo. Entonces al chico hay que aplicarle la inmunoglobulina todos los meses. Resulta que la señora tiene que venir de Loreto, desde su comunidad, viajar hasta Lima, quedarse en un hotel, hacer que al niño le aplique y luego irse. En una de esas idas y venidas, dejó a su hijita mayor, de menos de 14 años, a cuidado de alguien. Y ese alguien terminó violando a su hija. Ustedes dirán, ¿por qué me habla la doctora Cotrina de eso, no? Porque ustedes en la carrera y con lo que estudien y con lo que apliquen van a ayudar para que ese paciente, ese usuario final, no vuelva a pasar por una connotación social de la que les estoy describiendo. Porque ustedes, cuando sean ya titulados, van a hacer que los médicos tengan herramientas suficientes para poder hacer que el paciente no pase esas peripecias. Eso ahora en esa comunidad ya no pasará porque ya llegó telemedicina. Bien, entonces eso es uno de los beneficios. Seguimos con los beneficios. La OMS también dice, aparte de los beneficios del paciente, hay que tener beneficios a los establecimientos de salud. ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos, atención de pacientes en zonas geográficas lejanas o inaccesibles. Aumento de la capacidad de atención de los profesionales, que evitan desplazarse, obviamente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un hospital grande, un hospital regional con algunos profesionales, ellos ya no se tienen que desplazar a cada uno de los distritos de la región. Pueden hacer uso de la telemedicina, sentaditos en sus consultorios, pueden atender a los pacientitos. Nuevos modelos de relación médico-paciente y médico-médico, y eso aumenta la efectividad. Cuando ustedes interaccionan con otro profesional utilizando las tecnologías, pues aprenden. Así como cuando ustedes entran a los juegos de videojuego, ¿no? ¿No? A la primera pierden, ¿no? Segunda, a las 20 horas después de antes que le caiga la chancla de su mamá en su cabeza, ¿no? Ya se vuelven maestros, ¿correcto? Pasa lo mismo. La interacción, las horas de inversión, para lo bueno, para lo malo, igual nos hace diestros en la materia. Entonces, a los profesionales que usan las tecnologías de la información, aunque estén en lugares muy distantes, mejora sus competencias. Esa es una gran ventaja de la telemedicina. Otra ventaja es que permite el acceso a la información más fácil, rápida, y se vuelve obviamente económica, porque ya no tenemos que desplazar al paciente. Los sistemas de salud coberturan muchas veces los desplazamientos de los pacientes. Si tenemos un pacientito que se le diagnostica un cáncer, ¿no? Y se tiene que hacer una hoja que se llama referencia, donde va a pasar de un lado para otro, entonces el sistema de salud tiene que pagarle el desplazamiento. Pero si se lo ve por telemedicina, obviamente esa inversión ya no se da. A su vez se crean nuevas oportunidades formativas y laborales. ¿Por qué? Porque va a haber gente en tecnología que se va a ir preparando y que va a empezar a trabajar en esas áreas, así como ustedes. Si no existieran las TICs, ¿existiría la ingeniería biomédica? Ni de chiste, ¿no? Para nada, ¿no es cierto? Si no existiera la telesalud, ¿ustedes tendrían campo de aplicabilidad?
menor. Casi se reduciría a un tema de ingeniería, no sé, pues de temas de equipamiento, ¿no? Pero en cambio esta simbiosis, que se llama telesalud, aplicación de telemedicina, hace que ustedes puedan explayarse en todos sus conocimientos cuando sea pertinente. Bien, otro beneficio es los diagnósticos y tratamientos rápidos y oportunos, aumentando así la producción de los recursos sanitarios. Entonces, hay muchos beneficios, ¿correcto? Pero en nuestro país resulta que empezamos con el pie medio cojo. Cuando empezamos a trabajar en telemedicina, lo hicieron algunos profesionales, como que en el año 2008-2009, y algunas veces se generaron proyectos que primero pensaban en la tecnología y no en el proceso. Y eso es pésimo. Si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar alguna iniciativa cuando termine un proyecto de investigación, un startup o qué sé yo, no piensen primero en la tecnología. Piensen qué problema tengo, qué proceso genero y luego, bueno, generaré tal herramienta. Porque si ustedes piensan, voy a adquirir este wearable, la Camila, que fíjate que me va a medir, no sé, el pensamiento, perdieron. Porque no solucionan nada. ¿Correcto? Entonces, en relación a esto, el país ha caminado por una serie de experiencias en proyectos de telemedicina. Algunos con un poquito más de sostenibilidad en el tiempo que otros. De aquí podemos rescatar ¿qué? Por ejemplo, en el 2013 se empieza a trabajar desde el Ministerio de Salud en telemedicina con las plataformas itinerantes de acción social. ¿Tienen idea qué son las PIAs? ¿Saben? ¿No? ¿Sí? ¿Nada? ¿No opino? Las PIAs son unas embarcaciones que están puestas en marcha por el Ministerio de Inclusión Social, donde se lleva una serie de prestaciones, no solamente medicina, sino también RENIEC, Banco de la Nación, por las cuencas del río de la región Loreto. Son 5 PIAs que salen de manera calendarizada. Y ustedes dirán, ¿para qué lo hacen? Porque resulta que hay mucha población que está disgregada, que está dispersa, y esta población no tiene acceso a vía territorial, sino solamente a vía fluvial. Entonces, estas PIAs llegan a donde la gente con carreteras no puede llegar. Y ahí trabajamos con telemedicina. Entonces, esta es una de las experiencias que con el tiempo ha sustentado más el trabajo. Otra, como lo mencionó el doctor Venegas al inicio, es el Centro Nacional de Telemedicina de Salud, que se crea en el 2013 con el afán de dar un diagnóstico en telemedicina a las zonas remotas, pero un trabajo muy fuerte principalmente en imágenes médicas. ¿Cuál es el formato que tiene el CENATE? Es tener un grupo de médicos radiólogos, principalmente en un centro en Lima, y ellos, como si estuvieran contratados por el hospital, es decir, dan labor asistencial, así como si van al hospital y firman, solo atienden por telemedicina, no tocan pacientes. Tienen un horario igual que un hospital, pero atendiendo diferentes regiones. Entonces, esto ha permitido dar una gran atención y generar súper beneficios para salud. Se han ganado, como dice el doctor Venegas, muchos premios a nivel nacional. Otro lugar que trabaja muy fuerte en telemedicina es el Instituto de Niños de San Borja. Tiene una gran atención en el tema de telesalud pediátrica. Y en el 2017, el Ministerio de Salud, en relación a estos avances, dice, a ver, momentito, este también es un trabajo de la rectoría de nosotros, del Ministerio de Salud. Entonces, vamos a institucionalizar un área. Así como han institucionalizado la carrera de ingeniería biomédica, igual se institucionalizan las áreas. ¿Para qué? Para darle sostenibilidad al trabajo. Y se institucionaliza y ahí caen diferentes direcciones. Luego, al pasar el tiempo, miramos que todos estos proyectos suman más o menos 42. Entonces, lecciones aprendidas. ¿Qué hemos dicho? Primero, mirar, ¿qué? Los problemas, ¿no? Segundo, generar, ¿qué? Procesos. Y tercero, listo, miramos la tecnología. Entonces, vamos ya por buen camino. Bien, ¿qué cosa es la telemedicina? La telemedicina es la provisión de servicios de salud a distancia en 4 componentes: promoción, prevención, diagnóstico, recuperación, rehabilitación.
Entonces es la parte prestadora. Mientras que la telesalud es el marco, lo grande, la telemedicina es uno de sus pilares. El pilar prestador. Cuando un médico habla con otro médico, un médico general con un especialista, eso es telemedicina, ¿correcto? Muy bien, entonces, pero la telemedicina será algo de lo que hablamos ahorita, en esta aula. ¿Tienen idea hace cuánto se habla de telemedicina? ¿Están viendo esas imágenes? ¿Qué año dice? Qué bruto, ¿no? 1900 y algo. Y eso fue así. Esta imagen es muy bonita, la van a ver casi en todas las presentaciones que se habla de telemedicina, porque es una imagen muy simpática que objetiviza una visión de lo que en esa época se tenía. Estamos hablando que en estos años, en 1924, dice, así es, lo más tecnológico era la radio y el teléfono, eso es todavía que le dabas vueltita. Pero sin embargo, como ya había necesidad de médicos, se les ocurrió, y esta es una publicación fidedigna de esta revista, que un pacientito podía ser visto por un médico, en una máquina de radio salía una manguerita que fungía de estetoscopio y por otro lado salía la información, como si fuera una historia clínica. Qué alucinantes, ¿no? Crearon un mecanismo de telemedicina. Médico atiende a paciente, a distancia. Y en 1927, en otra publicación, por primera vez se acuña la definición de telemedicina. ¿Y qué dice que es telemedicina para ellos? Dice, si tenemos telefonía, ¿por qué no podemos tener telemedicina? Lo mencionan por primera vez, de modo que podamos caminar hasta la máquina de radio, dejar caer el dólar en la ranura, quitar el receptor en la parte requerida y aplicarlo en el área de anatomía donde me duele. O sea, lo mencionaron, definieron qué es y encima lo cotizaron. ¡Qué visionarios! Entonces, si ahora estamos en el 2019 y ustedes cuando salgan, obviamente esto lo tienen que tener súper claro, porque ustedes van a trabajar prioritariamente haciendo telesalud. Pero la telemedicina se divide por la tecnología en dos grandes brazos, dos grandes pilares, dos grandes columnas. La primera es la telemedicina asíncrona. ¿Qué es asíncrono? ¿Qué cosa es asíncrono? Listo, perfecto, que no es en tiempo real. Entonces es el uso de algún sistema de gestión hospitalaria, ¿no?, que no transmita información utilizando en ese momento la comunicación en tiempo real, face to face, ¿no? En cambio, la telemedicina síncrona es todo lo contrario. Es la que normalmente utilizamos la comunicación, el ancho de banda, usamos plataformas de videoconferencia, nos vemos las caritas. ¿Cuáles son las principales o los principales elementos que han generado gran auge en estos tipos de telemedicina? En la asíncrona es la teleradiología a la cabeza, de la que vamos a empezar a conversar. Y de la telemedicina síncrona, principalmente la teleconsulta. Entonces, ¿qué es la teleradiología o lo que se tipifica como telediagnóstico? Es la lectura a distancia ¿de qué? De imágenes radiológicas, ¿correcto? Pero ¿cómo empieza el tema de teleradiología o de telediagnóstico? Implementando un sistema de imágenes médicas digital para hacer un diagnóstico, lectura de informe vía remota, beneficiando a los centros asistenciales más lejanos. Cuando nosotros hablamos de telediagnóstico, no podemos dejar de hablar de el DICOM, ¿no? Y ahí está el acrónimo de lo que significa DICOM, ¿no? Que es una estandarización para que nosotros podamos trabajar en imágenes, en el intercambio de ellas, en la visualización, en el almacenamiento, impresión o transmisión. ¿Y qué diferencia tendrá el DICOM con un JPG? ¿Tienen idea? ¿Por qué no los radiólogos leemos solo en JPG? O en PNG, no sé. ¿Por qué? ¿Tienen idea? ¿Nada? DICOM tiene metadata, pregunta de examen. Esa es la diferencia, ingenieros. ¿Ya? Eso hace y permite que vaya una información específica para que los radiólogos puedan discriminarla, a diferencia de los otros tipos de lenguaje o estandarización para imágenes.
Entonces, ya sabiendo que trabajamos en este estándar, decimos que las imágenes médicas, cuando son convencionales, es un sistema de adquisición basado ¿en qué? En placas y archivos. Placas y archivos. Es lo que vemos acá en nuestros hospitales, ¿correcto? ¿Sí? Pero cuando hablamos de un sistema de imágenes médicas digital, obviamente este tema cambia. Cuando nosotros miramos a los sistemas de imágenes médicas, estos se asocian predominantemente ¿a qué? A radiología. Pero hay otras especialidades que podemos trabajar con imágenes. A ver, ¿cuáles? Ya, está bien, pero en medicina, pues, ingeniero. A ver, sí, también. Pero especialidades hemos dicho. Claro, hemos dicho, se asocia a la radiología. La radiología es una especialidad médica. Otra especialidad médica que vea imágenes, ¿cuál? Fuerte como fuertes. ¿Ah? ¿La dermatología podrá ser? ¿Sí? ¿No? Claro, ustedes no se toman fotos así luciendo hermosos para la novia y le mandan su foto. Ya, pues ahí está su piel. Obviamente con equipos más sofisticados que permitan la diferenciación de un folículo de la parte dérmica, va a permitir transmitir imágenes. La dermatología, el ojo, ¿no? Oftalmología, y así. Muchas especialidades también sirven y se asocian, se embeben en un sistema de imágenes médicas, pero principalmente la radiología va a la cabeza. Pero cuando nosotros hablamos de una incorporación de imágenes médicas, no podemos dejar de hablar de esto, de este acrónimo, ¿no es cierto? De un PACS. ¿Saben lo que es un PACS? ¿Sí? ¿No? Nada, no opino, nada. Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces estas siglas significan lo que está acá, es un acrónimo en inglés, y básicamente que es un sistema de almacenamiento y de distribución de imágenes. Pero ¿qué es lo importante de un PACS? Leamos acá, que es un complejo de equipos y programas informáticos que se pueden conectar a todas las modalidades con una salida de datos tipo digital. ¿Qué es una modalidad? ¿Tienen idea? Una modalidad, no es lo que está de moda. ¿Qué será modalidad? Porque yo el PACS voy, lo conecto a una modalidad. Y esa modalidad dice que me va a transmitir información. La modalidad son los diferentes tipos de equipos o de equipamiento en imágenes médicas. Un mamógrafo, un tomógrafo, un resonador magnético, un fluoroscopio, un arco en C, son modalidades. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces ya empezamos a entendernos. Pero físicamente el PACS tiene una serie de componentes. ¿Cuáles son? Puede estar formado por varios servidores, ¿no? Junto con uno o varios dispositivos de almacenamiento secundario. A su vez, un PACS es un software dispuesto en módulos funcionales que actúan todos ellos como un conjunto. Y como última característica, es lo que se gestiona por un software. Físicamente, y seguramente ustedes van a ver a discreción, porque ya esa es una parte muy específica de la ingeniería, el detalle de lo que significa la arquitectura de un PACS. Pero a mí me toca hablarles de esta parte y de cómo nosotros vamos a articular el proceso asistencial. Cuando yo hablo de PACS, no puedo dejar de hablar de un RIS. ¿Han escuchado lo que es un RIS? No es la galleta, ¿eh? Eso, muy bien. Es un sistema de información radiológico. ¿Pero qué significa? Es un sistema de información radiológico el cual gestiona tareas administrativas del departamento de radiología. Entonces, ¿qué me permite? Generar el trabajo con las citas, con la gestión de salas, con el registro de actividades e informes. ¿Y qué pasa cuando no hay un RIS en un hospital? Lo hago manual. Pero si hubiese un GIS y no hubiese un RIS, entonces el GIS, que es una historia clínica, es un sistema de gestión hospitalaria, gestiona todo el trabajo. El ideal, cuando ustedes trabajen en el mundo hospitalario,
estamos hablando público o privado, es que tengan todos los ejes del sistema de gestión completos, ¿no? Que tengan el GIS, la historia clínica, de ahí se embeba un LIS, que es un trabajo para el laboratorio, venga el RIS, venga el PACS, pero no es lo que vamos a encontrar siempre. ¿Por qué? Porque eso implica una puesta en marcha de presupuesto. Esta imagen, que desde acá veo que no se ve muy bien, es un trabajo que viene haciendo Chile desde el 2015 a la fecha para el tema de la integración de sus sistemas de información digital, ¿no? Principalmente en imágenes médicas. Ya quisiéramos nosotros tomar un formato así a nivel nacional, no lo tenemos. Nosotros lo que tenemos en este momento es como Ministerio de Salud trabajos en imágenes médicas, pero que no se articulan absolutamente a toda la parte pública-privada, sino básicamente a la parte pública, y donde el presupuesto nos lo permite. Aquí, en este cuadro, como verán, tenemos toda una infraestructura que denominan los chilenos, una estructura de TICs, hablan ellos del software, ¿no? Y reposición de datos, un almacenamiento centralizado, hablan que toda esta arquitectura debe caer con el trabajo en telemedicina, en los sistemas de gestión hospitalaria y en información, y que debe haber siempre un soporte de primera línea, que normalmente son el soporte informático de las sedes asistenciales. En el medio colocan al RIS-PACS de las regiones más grandes, y de ahí, dependiendo de la competencia del nivel o categoría asistencial, pueden ser grandes sistemas PACS o pequeños. Vamos a ver entonces en castellano de qué estamos hablando. Cuando nosotros queremos hacer telediagnóstico, y cuando ustedes ven imágenes médicas, cuando ustedes están trabajando sobre el capítulo de imágenes, es importante tener en cuenta que el sistema de imágenes médicas no es que se tira y le dice, préndete, apágate, incorpórate. No, señor. Eso no es así. Hay que tener y ver las necesidades de la implementación, porque mis estimados futuros ingenieros, ustedes no van a trabajar, esperemos que lo hagan en lugares muy de élite, pero van a trabajar o van a hacer sus prácticas en la parte pública. Resulta que ustedes están leyendo todos los journals, las reviews informáticos, y se van a dar cuenta que el hospital no tiene cableado estructurado. ¿Ah? Se dan cuenta que no hay grupo electrógeno. ¿Ah? Que no hay computadores. ¿Qué van a implementar? La ilusión. Entonces, frente a esto hay que tener claro, antes, volvemos otra vez al tema, problemática, proceso e implementación tecnológica, hay que tener en cuenta las necesidades de la implementación. Entonces, lo primero, vamos a hablar, la información del equipamiento. ¿Cómo le llamamos al equipamiento radiológico? Moda. Muy bien. Se llaman modalidades. Entonces nosotros vamos a ver si estas modalidades son analógicas o si son digitales. Perdón, un momentito. Muy bien, entonces, dependiendo si son analógicas o si son digitales, nosotros vamos a poder saber si vamos a implementar o no. ¿Qué pasa si nos vamos al hospital regional de Huancavelica y nos encontramos una infraestructura bien bonita y resulta que tenemos un mamógrafo que es analógico? ¿Podemos implementar un sistema de imágenes médicas? No. Tiene que ser digital. Entonces le decimos al director, mire, ¿sabe qué? A mí me enseñaron que tiene que ser digital. Ya se fregó usted media vuelta y me voy. Yo no trabajo, yo trabajo en la Delgado nomás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es adquirir un digitalizador. En el Estado, mis estimados futuros ingenieros, las adquisiciones no son tan sencillas como en la parte privada. Entonces ustedes tienen que generar salidas y objetivos estratégicos. ¿Para qué? Para que eso pueda ser viable, para que las cosas que quieran ustedes implementar tengan viabilidad. Entonces, un DR,
que es un dispositivo de digitalización, es económico, lo puede adquirir una región. Entonces van y le dicen, bueno, al soporte informático y al director, dice mi conocimiento, dice que usted quiere un DR, un CR, le pone usted un mamógrafo, yo voy a hacer la integración, llame usted al soporte técnico de la casa, de Ologic, mamógrafo, Tecnasa, y vamos a interactuar. Entonces, esa es una salida. ¿Y por qué se los comento? Porque hoy por hoy en el sector público tenemos casi el 65% de equipamiento analógico. Entonces, nosotros nos estamos formando, obviamente, en la era digital, ¿correcto? Y vamos a trabajar en eso, pero resulta que nos vamos a ver con equipos de ese tipo. ¿Qué vamos a implementar? Nada. Entonces, hay que tratar de ver siempre las salidas. Muy bien. Entonces, eso es lo primero, poder saber si el equipamiento que tenemos es de tal o cual tipo. Lo segundo, almacenamiento. Resulta que vamos, los ingenieros de acá, se dedican algunos al área de especialidad de imágenes, ya tienen su mamógrafo, vamos a colocar el DR, vamos a colocar el digitalizador y el ancho de banda es de 2 megas. Va a querer darle wifi, ¿no? Como su celular, ustedes al hospital. ¿No? ¿No? ¿Dónde está el wifi? Van a decir, clave. No existe. Entonces, es importante conocer que en nuestros hospitales públicos el tema de la comunicación es limitada, especialmente si estamos en zonas muy lejanas. Ustedes saben bien, y si no lo saben se lo comento, que la comunicación, el ancho de banda puede ser por fibra óptica, cobre, satelital, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando es satelital? Llueve, se fregó la comunicación. Viene un trueno, adiós comunicación. Pero es lo que tenemos, porque hay zonas de la selva o de la sierra donde no llegamos de otro modo. Es por hoy lo que tenemos y probablemente por un buen tiempo. Entonces, si nosotros ya con un sistema de comunicación, con un sistema de ancho de banda que es limitado, que es paupérrimo, no miramos como ingenieros que para integrar un sistema de imágenes médicas debemos tener un almacenamiento de refuerzo, lo que denominamos un almacenamiento local o PACS local, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque esas imágenes, una vez que se adquieran en los equipos de radiología y salgan enviadas al PACS, van a estar dando vueltas en el ciberespacio. Brum, y dale. Se van ustedes al área de emergencia y ¿qué pasa? Le dicen, oiga, ingeniero, lo que está implementado es una... No sirve. He tomado la radiología de mano, mejor voy yo y la saco, la imprimo. Todavía no pasa, mejor me llevo la imagen. Y resulta que ustedes dicen, oye, pero caramba, eso no pasa porque el sistema sea malo, sino ¿por qué? Porque la red es inadecuada, porque el sistema de ancho de banda es limitado y porque no hay un almacenamiento local que me permita el procesamiento de esa información. Entonces, otro tema que tenemos que mirar es almacenamiento. Y lo que ya hablamos, la red de comunicación interna. Ya quisiéramos nosotros que cuando ustedes salgan, nuestros centros de salud pública tuviese pues un cableado estructurado alucinante, todos con fibra óptica, ¿no? Sería el ideal. Pero probablemente, mis estimados futuros ingenieros, no es lo que van a encontrar. Ustedes van a encontrar que la telaraña de Spider-Man le queda chiquita. Entonces usted va a decir, uy caramba, pero ¿y dónde está? Esta IP de acá no era la de allá, y esta red de dónde sale, y esta cascada, ¿por qué se da? Y sobre eso van a tener que implementar. Esa es la realidad. Entonces hay que mapear todos estos puntos para poder tener un trabajo adecuado. Otro tema que vemos es los equipos informáticos en el centro asistencial. La cantidad de equipamiento que tenemos que tener de computadoras para poder mirar. ¿Qué pasa cuando implementamos imágenes? Tenemos un equipo de radiología, ¿no es cierto? Se integra el PACS, la imagen radiológica sale, ¿y quién la va a mirar? ¿El paciente? ¿Quién la mira? El médico, ¿no? El dermatólogo, el mamografista, el oftalmólogo, el cirujano. ¿Y qué tiene? ¿Dónde van a mirar? ¿En su mano? No. ¿En su tablet? Sí, ideal, pero no hay.
Tiene que mirarla en su computadora dentro de su consultorio. Entonces, por eso yo tengo que mirar cuánto parque informático tiene ese centro asistencial. Y es otro tema que tengo que tener muy claro. Otro tema es la capacitación asistencial y tecnológica y la gestión del cambio. ¿Qué pasa si yo digo, yo soy ingeniero, ya hice mi trabajo, todo está ok, director, trabajo cumplido, págueme? Y se olvidaron de la parte más importante, la capacitación, la gestión del cambio. Para ustedes es muy natural. Si yo ahorita les digo, señores, bájense este aplicativo de Play Store, ¿no? Ustedes pues, ya lo hicieron, ¿no? Si yo le digo, ¿con qué escanean ustedes? Con cámara, todos, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa si yo le digo a uno que está en mi edad cronológica o un poquito mayor? Va a decir, ¿dónde está? A ver, momentito, espérate, esto no lo veo, voy a ponerme mis lentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formatos cerebrales con el trabajo de la tecnología. Y a eso se llama gestión del cambio. Y lo que ustedes van a encontrar en los hospitales no va a ser a gente hablando con el mismo idioma que ustedes hablan, sino muy por el contrario, directores, jefes de servicio muy mayores. Entonces, la gestión del cambio es sumamente importante. Bien, miramos este flujo. A ver, atención con el flujo. ¿Y dónde nos encontramos? Vamos a resumir un poco lo que estamos hablando. Empezamos. ¿Qué cosa es esto de acá? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se llaman? Fuerte. Pucha, que estos no han comido. Modalidades. Ya está, muy bien. Las modalidades pueden ser, Ana, o, está bueno. Muy bien. Entonces acá estamos viendo un aparatito que se llama digitalizador, porque en este ejemplo, este equipo de radiología es, ¿qué es? Es analógico, qué fácil. Entonces ya tenemos acá nuestro equipamiento, ya sabemos sus claves IP, ya sabemos todo su sistema, su software específico, llamamos a cada uno de los técnicos de la casa, de las casas donde nos han venido los equipos y integramos esto a nuestro sistema de imágenes médicas o PACS. Pero ¿qué hemos dicho? Que probablemente nuestros centros asistenciales tengan ¿qué? Poca comunicación. Que tengan probablemente un cableado estructurado Ajá, exacto. Entonces, por ello, ponemos un sistema de almacenamiento local que vamos a conocer como PACS local. Luego de esto, como resulta que en este hospital de Chumbivilcas no hay médico radiólogo. Y como no hay médico radiólogo, ¿qué vamos a generar? El telediagnóstico o la teleradiología. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos que esta información viaje utilizando el PAS con un sistema de VPN, puede ser en comunicación, y en el centro donde están los especialistas tendremos un sistema de almacenamiento centralizado que se denominará PAC central. ¿Ok? Pero nos estamos olvidando de algo súper importante. ¿La imagen por sí sola se diagnostica? No, no, fíjese, porque los médicos no somos fotógrafos. Los médicos vemos ¿qué cosa? Información. ¿De quién? De los pacientes. ¿No? Vemos información de los pacientes. Todavía no leo la información del dispositivo futuro ingeniero. ¿No? ¿Ya? Pero entonces, y eso es importante, ¿no? Lo que él dice también seguramente se hará en un momento. Entonces, esta información del paciente tiene que viajar por algún lado. Si yo no tengo un sistema de información, no tengo un GIS completo, tendré que crear entonces algún tipo de plataforma que tenga esta información. Y ahí también entonces se puede dar uso de plataformas asíncronas de información, no necesariamente la imagen pura. ¿Estamos entendiendo? ¿Listo? Entonces tenemos las modalidades analógicas o digitales, ya sabemos qué hacer si es analógica. Embebemos esto en un sistema de imágenes médicas, colocamos un sistema de almacenamiento que es un PACS local, enviamos la información por el sistema de comunicación, si el ancho de banda me lo permite bien, si no creo una VPN para ello. En el centro donde están los especialistas tengo un PACS centralizado donde resguardo la información. Y luego esta información regresa al centro donde se adquirió.
Todo eso, ¿cómo se conoce? Como muy bien, como telediagnóstico. En este caso, cuando hablamos en telemedicina, este centro se va a llamar teleconsultante. El centro donde envía la información o donde pide la segunda opinión médica se llama teleconsultante. Y el centro que recibe o que diagnostica se llama teleconsultor. ¿Ah? Seguimos. El ministerio trabaja un poco en el formato que hemos visto, pero dijimos que también había una experiencia muy bonita en salud, ¿correcto? Lo comentó el doctor al ingreso, en el preámbulo de mi presentación. Y todo esto ha significado el beneficio de la implementación de un sistema de imágenes médicas en la seguridad social, donde en su momento nos tocó trabajar. Y ustedes verán, wow, tremenda cantidad de componentes que tenemos que ver en una implementación, pero son súper necesarios. Es súper necesario saber el software, si es un software de tal o cual tipo. ¿Qué pasa cuando ustedes son ingenieros, van a trabajar a un área pública, se dedican a imágenes médicas y resulta que necesitan integrar la información del área de diagnóstico por imagen, no tienen radiólogo, pero la IPRE no tiene dinero? Seguramente que alguno de ustedes, como les comento, se dedicará a imágenes médicas y podrán trabajar en plataformas open source. Y eso generará un gran costo-beneficio en relación a plataformas comerciales, de nombres muy especiales, que los licenciamientos o los upgrades de los software tienen un costo muy grande y que para las instituciones públicas no nos permiten la adquisición. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que ver. El hardware, como ya lo comentamos, el parque informático, los servidores, los temas de servicios de apoyo, el personal que tiene que estar muy capacitado para el soporte de primera línea que ustedes van a generar o van a dar. Y así una serie de trabajo que se tiene que hacer y que se hizo en la seguridad social. Entonces, ¿cómo implementamos un sistema de imágenes médicas? Y vamos a empezar a poner una experiencia del Ministerio de Salud. Miramos acá, ¿qué dice? Telemamografía, ¿no? Telemamografía. Entonces, ¿qué será la telemamografía? La lectura a distancia de las mamografías, ¿correcto? ¿Y para qué sirve la mamografía? ¿Para qué servirá? Claro, ¿no? Es un equipo de diagnóstico por imagen que sirve para poder diagnosticar patología mamaria. Cáncer de mama, nódulos benignos, problemas inflamatorios. Principalmente cáncer. Muy bien, entonces es súper importante porque el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en nuestro país. Pero volvemos al tema. Resulta que ustedes van a trabajar en la parte pública y dicen, ¿cómo vamos a implementar telemamografía? Algo súper importante para el país. Y se dan cuenta que la cantidad de establecimientos, el 50%, no son digitales. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos, ¿no? Adquirir ya está, listo, mejorado el tema. Luego, los establecimientos no cuentan con servicio de internet muchas veces. Entonces, ahí nosotros tenemos que demostrar con proyectos de justificación el costo-beneficio que significa la implementación de un sistema de imágenes médicas y hacer que los decisores apuesten por lo que ustedes van a trabajar, tecnología, para que paguen los servicios de comunicación. Lo tercero, a veces los ambientes donde están los equipos de diagnóstico no se proyectan para tener puntos de internet. Y eso es una situación muy delicada, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a tener un equipo que a veces es digital y no tengo un punto para colocar una IP? ¿Cómo voy a transmitir las imágenes? Es toda una reestructuración del sistema de la infraestructura hospitalaria. Otro tema que hay que tener en cuenta es que el servicio de diagnóstico por imágenes cuenta o no con el PACS. Y como comentamos, puede ser un PACS comercial con el que se trabaje o puede ser un PACS, ¿de qué tipo? Un open source, ¿no? Que pueden hasta ustedes mismos trabajarlo
en sus capacidades más adelante. Esto es lo que se tiene en este momento en el Ministerio de Salud. Tenemos los mamógrafos, tenemos el PACS local, los equipos, que pueden ser equipos de estereotaxia, de tomomamografía, que es equipamiento específico cuando se necesitan hacer biopsias de mama o cuando se necesitan hacer adquisiciones de tamizaje mamográfico. Estas, que dijimos, cómo se envía la comunicación por una BP, por una VPN, ¿no? Prioritariamente. Y luego llega a un centro donde están los médicos radiólogos. Pero cuando nosotros no tenemos un PACS adquirido, ¿podremos utilizar nube? ¿Podremos? También podemos utilizar nube, básicamente para el sistema ¿de qué? De almacenamiento. Es decir, puede existir acá un lugar que se llama la IPRE-consultante, donde está el equipo de diagnóstico por imagen. Podemos tener acá el PACS, pero resulta que el tema de la comunicación es inviable, nadie la paga, es limitada, no hay ancho de banda, es satelital, desgracia total. ¿Qué hacemos? Apuntamos a una nube, a un cloud. Y luego del otro lado, hasta se cansó el micro, y luego del otro lado tenemos a la IPRE consultora que hace, mira la información que está con un usuario específico que se ha subido a la nube. Entonces, en este tipo de arquitectura, lo que evitamos es algunos temas de pago de servicios en comunicación y almacenamiento propio en fierro. Y es probablemente con lo que ustedes van a trabajar más adelante. Muchas veces van a trabajar con esto, con nube, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué será eso más adecuado que trabajar con fierro local? ¿Ah? Ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no agarran un USB y guardan toda su información en el USB? ¿Por qué están mandando la drive? Perfecto, porque la información en un medio físico es mucho más viable de poder perder. Ah, ya está, que tiene claro que va a ser ingeniero. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué más? Porque es más económica, replicable, respaldable, trazable y ubicable. Y podríamos seguir con una serie de beneficios. Es por eso que en otras regiones, hablo Latinoamérica y en el primer mundo, el trabajo con imágenes médicas apunta a almacenamiento de los cloud. Muy bien, seguimos. Esto es a lo que nosotros queremos llegar, a la arquitectura que les habíamos mencionado al inicio, ¿correcto? Pero tenemos este flujo de trabajo. Este flujo de trabajo que empieza con la adquisición de una mamografía, con traer a las pacientes y seducirlas a que se tomen el examen, con que la paciente decida el realizarse el tamizaje, el envío de la información, la recepción del estudio, la lectura y el envío otra vez a la IPRE. ¿Cuántos pasos tenemos que hacer, verdad? Pero esa es la realidad en la que estamos viviendo. Nosotros nos encontramos que para hacer imágenes médicas, y ustedes que van a darle el apalancamiento a los médicos, van a tener una serie de cuellos de botella en imágenes médicas. ¿Cuáles pueden ser? Que el personal del centro de salud puede perder el objetivo, la iniciativa. Que ustedes van a llegar a los establecimientos y van a decir, caramba, yo no necesito eso. ¿Para qué lo necesito? No, si yo escribo. Otra situación con la que se pueden encontrar es que las casas comerciales les importa mucho todavía que se tomen en placas las imágenes, porque eso es una inversión. Y también van a tener detractores. El informático que estaba ahí, ustedes nuevecitos que llegan con toda la tecnología, resulta que tiene muy buena llegada con algún tema comercial, con alguna casa, y ustedes dicen, no, pero que ese PACS es muy caro. Entonces, son factores del propio personal asistencial que genera una frase, resistencia al cambio, y que lo van a vivir cuando trabajan con tecnología.
Otro tema importante es que, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Frente a toda esta problemática en el tema de imágenes médicas, es importante, primero, mejorar los procesos. Segundo, generar indicadores de monitoreo. A ustedes les va a tocar también hacer eso, porque no solamente van a integrar plataformas tecnológicas, sino van a tener que generar procesos de implementación, los cuales probablemente queden graficados y escritos y sean venideros para los otros ingenieros que vengan, ¿correcto? A su vez, todo el tema de soporte que va a generar disminución de errores, ahorro de tiempo y sostenibilidad en un proceso de trabajo con imágenes médicas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Capacitación y entrenamiento. Probablemente, al pasar el tiempo, ustedes en las especialidades en las que van a ir capacitándose, van a tener mucha emoción con trabajos diferentes, ¿no? Van a trabajar con imágenes, van a trabajar específicamente algunos con hardware puro, otros trabajarán pues con algún tipo de iniciativas, ¿correcto? Pero eso no deja ni mucho menos de lado el tema de la capacitación y entrenamiento que ustedes generen cuando van a generar alguna iniciativa. Es decir, ustedes tienen que ser los profesionales que conozcan de la materia y que capaciten a los profesionales y soporte informático en cada una de los establecimientos donde vayan. ¿Qué cosa es lo que nosotros proponemos? ¿Proponemos qué? Lo que les comento, reforzar capacitaciones, redundar en el tema de conocimiento y evaluaciones constantes al personal. ¿Qué ventajas vamos a tener en todo un sistema de cambio para el tema de implementación de imágenes médicas? Al final, estudios de calidad, diagnósticos confiables, calidad de la información al paciente y aumento de confianza. El tema de promoción es muy importante. Cuando nosotros implementamos alguna herramienta y ustedes se la guardan para ustedes solos y esto no se socializa, pues queda en una sola iniciativa. Pero cuando esto se promociona y se interactúa con una institución pública para la implementación, entonces esto se vuelve muy positivo. ¿Qué beneficios tendrá el telediagnóstico? Vamos a ver. Entonces, en todo lo que hemos hablado, que ya está bien larga la presentación, nos van a ir quedando conclusiones. ¿Sí? Vamos a ver. Una ventaja del telediagnóstico. Ajá. No, la que sea, que tú pienses antes de que la leas. Muy bien, dice ella, más eficiente. Otra ventaja de hacer telediagnóstico e implementar. Más cercanía con los especialistas. Perfecto. ¿Otra ventaja? Más económico. ¿Y por qué es más económico? Perfecto. El paciente se queda en su localidad y de ahí se diagnostica. ¿Otra ventaja del telediagnóstico o del sistema de imágenes médicas? ¿Ah? Disponibilidad, ¿no es cierto?, de la información. ¿Otra? Mayor información, por supuesto, más que un papel. ¿Otra ventaja? Aquí. Usted, lentecitos. Aquí, usted. ¿Alguna ventaja? ¿Que se les ocurra? ¿Nada? Vamos a leerlas entonces. Ayuda a minimizar costos, lo que hemos dicho, y reducir pérdidas. ¿Por qué? Porque un sistema de imágenes, ¿qué pasa cuando nosotros nos toman un film radiológico, una imagen radiológica? Queda ahí impresa, ¿verdad? Y esa imagen, esa placa, se dobla, se corta y desaparece, ¿correcto? Ustedes por si acaso le echan una gota de lejía y chau imagen. Pero ¿qué pasa si un paciente es muy grande, tremendo, es robusto? Va a depender mucho de los factores de kilovoltaje, de miliamperaje que maneja el tecnólogo médico para que la imagen salga adecuada. Y a veces pasa
que la imagen no sale bien, porque la electricidad, el voltaje que le dimos era mucho menor. Y lo que quisimos diagnosticar al final no se imprimió nada. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a llamar al paciente, ¿verdad? Volver a irradiar al paciente. Volver a hacer que ese tecnólogo médico gaste horas, hombre, en un trabajo que ya hizo. Volver a gastar insumo. Contaminar, porque tenemos líquidos reveladores, todo eso se va por una tubería. Infraestructura, donde tiene que haber un cuarto de revelado, ¿correcto? Y un área donde se tiene que almacenar las placas radiológicas. Todo esto va descrito en estas dos láminas. Preguntas para examen. En el Ministerio de Salud venimos implementando imágenes médicas, acá están algunos de los hospitales, que se hacen con un software que se llama, no tiene nombre comercial, es un open source. ¿Por qué? Porque hemos comentado que esto significa un costo-beneficio para nosotros. Aquí les mostramos un poco la estadística de las imágenes que se han venido leyendo. En telemamografía se tienen más de 12.000 imágenes leídas a distancia, de las cuales se han podido diagnosticar 67 cánceres de mama. Pero, acá están las implementaciones, el trabajo que se viene haciendo no solo es en imágenes médicas, sino también en el otro componente de la telemedicina, que es un componente síncrono. Este se denomina teleconsulta, que es la segunda opinión médica diagnóstica de un personal a un médico especialista. Muy bien. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos en este marco, en el marco de las redes integradas de salud, que ustedes ya han recibido la clase. ¿Qué marco significa eso? ¿Qué significa el trabajo de redes integradas de salud? Es buscar que su usuario final, su paciente, se atienda en los centros de su jurisdicción y por nivel de competencia. Es decir, empiezo yo, si tengo una necesidad, a atenderme en un centro de baja complejidad, luego me atiendo en uno de mediana complejidad, luego en uno de alta complejidad, no salto. Esa es una estructura que se trabaja hoy por hoy a nivel mundial. Y de la misma manera, pues viaja la telemedicina. Tengo acá a un personal de salud, acá consulta con un médico pediatra, si este no absuelve la duda, va a un hospital más grande de la región o de Lima y absuelve esa duda. Y así lo trabajamos. Este es el proceso que generamos para la teleconsulta usando formatos de consentimiento de trata de datos. Acá entra lo de la ley de datos. ¿Se acuerdan? La protección de datos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene datos ¿de qué tipo? Sensibles. Muy bien. Bien. Aquí también vemos formatos de atención en telemedicina. Esto es teledermatología, donde podemos hacer diagnóstico de lesiones de piel, teleoftalmología, donde podemos hacer diagnósticos de enfermedades de retina o de fondo de ojo. Pero miren lo simpático, ¿alguien puede darse cuenta qué significa esta imagen? No qué significa médicamente, sino informáticamente o tecnológicamente. ¿Esta es una imagen de alguna cámara en especial? ¿Ah? No, es un oftalmoscopio portátil. La curiosidad que tiene esta imagen de teleoftalmología es que está embebida en un PACS. Un equipo pequeñito, que es rotatorio, que es para ver fondo de ojo, para ver retina, para ver mácula, se lleva a campañas y el equipo, las imágenes que emite, se daicomisan, otra nueva definición. Esas imágenes no emitían el estándar DICOM, pero se pueden daicomizar, y eso es algo que algunos de ustedes cuando se dedique a imágenes lo podrán hacer. Y al ser daicomizadas, ¿qué pasa? Se puede integrar a un PACS. ¿Y eso qué me permite? Que el paciente que está en esta región, en este momento Apurímac, yo le tome la imagen esté en un PACS, y en el PACS la imagen se puede ver en cualquier sitio. ¿Correcto? Y del otro lado, el médico oftalmólogo, en este caso, puede hacer el diagnóstico. Aquí vemos temas de telecografía, que básicamente acá se hace una telemedicina
en el momento, síncrona, ¿no? Con un segundo diagnóstico en la especialidad. Algunas otras áreas en la cual podemos utilizar, o equipamiento que podemos usar con telemedicina, los wearables, para medir presión arterial, para medir el EKG, esto que es súper importante, hoy por hoy validado por FDA, que son parches de glucosa subcutánea. Y ustedes dirán, ¿por qué servirá ese tipo de iniciativas, no? Y son súper buenas. ¿Por qué? Porque nosotros, en el tema médico, tenemos patologías que no solamente son de adultos, sino también son de niños, como es la diabetes tipo 1. Y ustedes se imaginan algún pequeñito estar pinchándolo constantemente para dosarle la glucosa. Quizás usted, correcto, es traumático, ni siquiera nosotros mismos lo soportaríamos, correcto. Pero el adicionar tecnología, en este caso subdérmica, que mida el nivel de glicemia del paciente es súper positivo, ¿no? Aquí tenemos temas de monitoreo con píldoras digitales para ver tratamiento, el cumplimiento del tratamiento o no con el paciente. Tenemos algún tipo de trabajo que se puede realizar en salud, que es con la telecirugía con realidad aumentada, ¿ya? Esto no es Pokémon, pero se parece. Y en el campo médico nos lleva a tener un tremendo o tremenda ventaja. Por esta plataforma podemos hacer que un especialista, ya cabe en la manito simulada del especialista, que sobre la carita del paciente que tiene labio leporino y paladar hendido, puede realizar la cirugía con una precisión entre 2 y 5 milímetros. El súper especialista guía al médico no especialista para hacer las incisiones. Eso es realidad aumentada, así que ya saben. Y aquí tenemos una experiencia muy bonita de Nuevo México, de la Gobernación de Nuevo México, que compraron 30 robots para pasar visita médica en los centros asistenciales donde no interactuaba ya un médico, el robot pasaba visita hospitalaria. Tremenda inversión, pero bueno, ellos lo planificaron de esa manera. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda, futuros ingenieros? Hacer que el trabajo, el que ustedes aprendan, cuando ya se titulen, sea, ¿qué? Sostenible, sea viable, que no quede solo en iniciativas. Porque al final, todos nosotros vivimos bajo el mismo cielo. Pero estas regiones no siempre tienen el mismo horizonte. Vamos a hacer que el trabajo de cada uno de ustedes, en conjunción con el personal de salud, haga que esa gente, ese paciente, tenga el mismo horizonte. ¿Ah? Gracias.